Entonces, en lo que vimos ayer fue que a partir de una ecuación diferencial de orden superior, podemos considerar a su polinomio característico y a partir de la naturaleza de las raíces de ese polinomio característico, podemos encontrar las n soluciones linealmente independientes para una ecuación diferencial de orden n, y así poder construir a la solución general. Lo que vamos a ver hoy es una serie de ejercicios para reafirmar algunos conocimientos que ya se nos ha dado en la teoría. Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Nos piden resolver la ecuación diferencial siguiente. La cuarta derivada de y más 2 veces la segunda derivada de y más y igual a 0. Aquí acuérdense que nuestra incógnita es y. Observamos que esta ecuación es de coeficientes constantes porque los términos que multiplican a las derivadas y a la propia función son números, o sea, son constantes. Y además es homogénea porque no aparece alguna función que dependa nada más de la variable independiente x o t. En este caso es 0. Entonces, vamos a buscar a la solución de forma exponencial, ¿verdad? Vamos a buscar a y de x como e a la mx, donde m se debe determinar a partir de la búsqueda de esa solución en esa forma. Como es una ecuación de orden 4, necesitamos 4 soluciones linealmente independientes para poder escribir a la solución general. Pueden detener el video y resolver esta ecuación diferencial. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo resolvieron. Tenemos que esta ecuación diferencial es de orden 4 y decimos que la buscamos como una exponencial a todas sus soluciones, que en este caso serían 4. Entonces, eso nos lleva al polinomio característico o ecuación característica, que en este caso es m cuarta más 2m cuadrada más 1 igual a 0. Y lo que sigue pues es encontrar a las raíces de este polinomio. En este caso, este polinomio se puede factorizar como m cuadrada más 1 por m cuadrada más 1, que es lo mismo que m cuadrada más 1 al cuadrado. Eso quiere decir que las raíces que nos dé este polinomio, ven que aquí está igualada a 0, entonces las raíces que obtengamos aquí van a tener multiplicidad 2. En este caso, las raíces de este polinomio son y menos i. Eso quiere decir que son complejas, además son complejas conjugadas y tienen multiplicidad 2. Esas raíces son y menos i, ambas de multiplicidad 2, y de manera que, ¿quiénes serían las soluciones? Pues podemos tomar alguna de ellas, por ejemplo esta, y ver aquí quién es su parte real y su parte imaginaria de la raíz. En este caso, la parte real es 0 y la parte imaginaria es 1. Por lo tanto, la solución sería y1 de x igual a la exponencial de 0 por x, que es 1, por el coseno de x. Así es que una sería coseno de x y la otra sería la exponencial de 0x por el seno de x. Esto es, y2 sería seno de x. Pero, y ya no podemos obtener alguna más, ¿verdad? Porque si nos fijamos en esta otra, en este caso tendríamos la exponencial de su parte real, que sería la exponencial de 0x, por el coseno de la parte imaginaria, que es menos 1, coseno de menos x. Pero como es una función par, nos queda coseno de x. Entonces tendríamos la misma función. ¿Está bien? Y en la otra, ¿qué nos daría? Nos daría la exponencial de la parte real, que sería la exponencial de 0x, y eso sería 1, por el seno
de la parte imaginaria. ¿Ya? La parte imaginaria sería menos 1. Y como es impar, entonces quedaría y2 igual a menos x. Pero, menos seno de x. Pero menos seno de x es LD con esta que está aquí. Entonces ya no tendríamos a otra solución linealmente independiente con esta. ¿Sí? Entonces, a partir de estas dos raíces, ya sabíamos que podemos obtener dos soluciones linealmente independientes. Pero nos faltan otras dos. Eso se obtiene a partir de considerar que estas raíces tienen multiplicidad 2. Entonces, ya habíamos visto que debemos buscar a otra solución, digamos y3 de x, de manera que esa y3 sea linealmente independiente con y1 y con y2. Pero y1 y y2 son LI. Entonces, basta con que nos fijemos que sea linealmente independiente, por ejemplo, con y1. Y la buscábamos, ¿se acuerdan? Era de la forma y3 de x igual a una función u de x por y1. Y hacíamos las cuentas. Y llegamos a que esa u de x era x. Por lo tanto, y3 de x va a ser igual a x coseno de x. De manera similar, se busca la otra solución que sea linealmente independiente con esta que ya está, y vamos a llegar que va a existir una función y4 de x igual a x seno de x, que es esta solución. Entonces tenemos que estas 4 soluciones son linealmente independientes. Por lo tanto, son un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial de orden 4. Y de la teoría podemos concluir que la solución general es cualquier combinación lineal de esas 4 soluciones. Y esto se cumple para toda x en R, donde C1, C2, C3 y C4 son constantes cualesquiera. Bueno, ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial. Pueden detener el video y otra vez resolver la ecuación diferencial. Bueno, después de que ya la han resuelto, vamos a ver qué es lo que nos da. Esta ecuación diferencial, otra vez, es una ecuación diferencial de cuarto orden. Necesitamos encontrar a la función y de x que satisfaga que esto sea igual a 0. Entonces, como es de cuarto orden, necesitamos 4 soluciones linealmente independientes. 4 funciones que resuelvan esta ecuación diferencial y además que entre ellas sean linealmente independientes para poder formar a la solución general de esta ecuación diferencial. Otra vez nos fijamos que tiene coeficientes constantes y que es homogénea. Eso quiere decir que buscamos a la solución como y igual, o a esas 4 soluciones de la forma y igual a e a la mx. Donde entonces tenemos que encontrar los valores de m. Entonces, al sustituirla en la ecuación diferencial, nos va a llevar al polinomio característico asociado a esta ecuación, que sería m cuarta más 1 igual a 0. Y de aquí tenemos que encontrar a los valores para m que hacen que, al elevarlas a la cuarta y le sumemos 1, nos dé 0. ¿Quiénes serían esos valores de m? Vean que si aquí despejamos a m cuarta, nos quedaría m cuarta igual a menos 1. Si en ambos lados tomáramos a la raíz cuarta, nos quedaría que m sería igual a la raíz cuarta de menos 1. Es decir, nos pide calcular las raíces cuárticas de menos 1. Entonces, para encontrar a las raíces de este polinomio, debemos calcular las raíces cuárticas de menos 1. Pero vamos a aprovechar el hecho que menos 1 es igual a menos 1 más 0 por i. Es decir, que el menos 1 lo podemos escribir en términos de variable compleja
como un número complejo que corresponde a -1 más 0 por i. Además, a este lo podemos ubicar en el plano complejo. Entonces, pintamos el plano y tendríamos que el -1 está por aquí. Entonces, ese -1 está sobre la circunferencia con centro en el origen y radio 1, por eso tiene módulo 1. Este número complejo tiene módulo 1. Y el ángulo polar, ¿quién sería? El ángulo polar sería pi, ¿verdad? Empezamos acá y llegamos hasta el -1 que corresponde al ángulo pi. Bueno, entonces, eso nos ayuda, ¿por qué? Porque podemos escribir a -1, que es igual a -1 más 0 por i, de manera compleja. Esta es la forma compleja de este número -1. Es la exponencial de i pi. Entonces, de aquí podemos ocupar además la fórmula de Euler. La fórmula de Euler nos dice que e a la i pi es igual al coseno del ángulo más i seno del ángulo. ¿Está bien? ¿Pero qué ganamos con eso? Pues vamos a aprovechar también que coseno y seno son funciones periódicas y además de periodo 2pi. Eso quiere decir que cuando aquí en el argumento de coseno y en el argumento de seno le sumamos el periodo, ese valor que nos dé va a ser el mismo que el que nos da cuando tenemos coseno de pi o seno de pi. Entonces, vamos a ver. Aquí anotamos que coseno y seno son funciones periódicas y de periodo 2pi. Entonces, -1, que era igual a e a la i pi, ahora sería igual al coseno de pi, pero coseno de pi lo vamos a escribir como coseno de pi más múltiplos de su periodo, que es el periodo 2pi, y k es un número entero. Y lo mismo para el seno. Escribimos en lugar de pi, a pi más el periodo, y múltiplos de su periodo. Entonces, con esta forma de escribir al coseno y el seno, y al argumento de estas funciones, podemos obtener que esto es igual a la exponencial de i por el ángulo. ¿Está bien? Bueno, ¿y esto en qué ayuda? Fíjense que ahora nos fijamos en este último término que está igualado a -1. Entonces, -1 es igual a la exponencial de i por este ángulo. Pero si nos piden calcular la raíz cuártica o las raíces cuárticas de la unidad imaginaria, que es -1, tendríamos aquí que sacar raíz cuarta de -1 y aquí raíz cuarta de esta exponencial. ¿Está bien? Escribir esto. Ahora, ¿cuánto nos va a dar este término que aparece aquí? Por propiedades de los exponentes, esto sería esta función a la 1/4. Es decir, e a la i por este término sobre 4. Y al final nos queda e a la i pi sobre 4 más k pi sobre 2. Pero entonces, lo que hacemos ahora pues es aprovechar y escribir usando la fórmula de Euler, y tendríamos que este es el ángulo que está acompañando la unidad imaginaria, por lo tanto, esto sería igual al coseno de ese ángulo más i seno de ese ángulo. Ojo que aquí k es un número entero. Entonces, ¿cómo obtenemos a las raíces cuárticas? Pues les vamos dando valores acá. Podemos empezar con cualquier número. En particular, yo voy a empezar con el 0. Fíjense, si k es 0, entonces aquí nos quedaría seno de pi cuartos y aquí nos quedaría coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos es igual a 1 sobre raíz de 2. Y seno de pi cuartos es igual también a 1 sobre raíz de 2. Entonces, una raíz cuártica sería igual a 1 sobre raíz de 2 más i sobre raíz de 2. Es decir, una raíz sería 1 más i sobre raíz de 2.
Ahora le damos el otro valor acá. Por ejemplo, k igual a 1. Si k es 1, tendríamos aquí 2pi sobre 4. Más pi sobre 4 serían 3pi cuartos. Coseno de 3pi cuartos. Y aquí, seno de 3pi cuartos. ¿Y eso cuánto nos da? Este otro valor. Y seguimos. Para k igual a 2, vamos a obtener otra raíz. Para k igual a 3, otra raíz. Si aquí siguiéramos con k igual a 4, vamos a encontrar que después de hacer aquí las sustituciones correspondientes y calcular el seno y el coseno de esos ángulos, nos va a dar una de estas 4 raíces que ya tenemos. Y así, si seguimos, por ejemplo, con el menos 1, el menos 2, menos 3, vamos a encontrar que esas se van a repetir con algunas de las que ya están aquí. Es decir, estas son las 4 raíces cuárticas de menos 1 y son las raíces que nosotros estábamos buscando del polinomio característico. Una vez que tenemos a las raíces del polinomio característico, vean que aquí son 4. Entonces podríamos pensar, bueno, entonces, a partir de esta vamos a encontrar dos soluciones linealmente independientes. ¿Quién sería? Sería y1 de x igual a la exponencial de la parte real, que sería exponencial de 1 sobre raíz de 2x, por el coseno de la parte imaginaria por x, que sería coseno de 1 sobre raíz de 2x. Esa sería una solución. Otra sería la exponencial de 1 sobre raíz de 2 por x por el seno de x sobre raíz de 2. Ahí ya llevaríamos 2. Ahora venimos aquí con esta. Tendríamos otra solución sería exponencial de menos x sobre raíz de 2 por el coseno de x sobre raíz de 2. Ya llevamos 3 soluciones. Otra sería la exponencial de menos x sobre raíz de 2 por el seno de x sobre raíz de 2. Y llevaríamos 4 soluciones. Si venimos acá y tomamos ahora la exponencial de menos x sobre raíz de 2 por el coseno de x sobre raíz de 2, esa ya la vamos a tener aquí. Y lo mismo si hacemos aquí lo mismo con el seno. Y con esta también, si analizamos los dos casos, esas soluciones ya van a estar en las que ya habíamos obtenido. Eso es de esperarse, porque acuérdense que por cada par de raíces complejas conjugadas, o sea, a esta, por ejemplo, y esta otra, obtenemos un par de soluciones linealmente independientes de variable real. De este par obtenemos 2 soluciones y de este otro par obtenemos otras 2 soluciones. Por eso es que cuando ya venimos en este caso y en este otro, se vuelven a repetir. Bueno, entonces, con eso formamos a la solución general, porque además ya probamos que estas soluciones son linealmente independientes. Y la solución general quedaría la exponencial de la parte real por x por el coseno de la parte imaginaria por x, más la exponencial de la parte real, x, por el seno de, en este caso, x sobre raíz de 2, ¿no? que es la parte imaginaria de esta. Entonces tendríamos estas dos, y de aquí obtenemos a esta y a esta otra. Y decíamos que si tomamos ahora esta y esta, estas ya nos van a volver a dar algunas de estas que ya tenemos. ¿Está bien? Que era lo que esperábamos. Entonces, hasta aquí es este ejercicio. Si volvieran a tener la necesidad de calcular raíces enésimas de la unidad imaginaria, entonces recuerden que hay que ocupar estas identidades, que son las identidades de Euler, y además debemos ocupar la periodicidad de la función coseno y seno. Bueno,
Ahora vamos a resolver un problema que dice, si las raíces de la ecuación característica son 4 y 5, donde 5 es de multiplicidad 2, vean que aquí se repite, diga cuál es la ecuación diferencial lineal homogénea correspondiente. Y después analice si su respuesta es única. Pueden tomarse unos minutos para resolverla. Bueno, vamos a ver cómo le debemos hacer. Estas ya sabemos que son raíces del polinomio característico. Si son raíces, eso quiere decir que podemos ocupar el teorema del factor y hacer el producto de los polinomios que resultan. En este caso son monomios, ¿verdad? Entonces la ecuación diferencial va a obtenerse a partir de esas raíces. ¿Quiénes serían? El polinomio característico es 0 igual a el producto donde aparecen estas raíces, que en este caso 4 es una raíz, por eso se escribe este factor. Recuérdense del teorema del factor que vieron en matemáticas básicas. Después, el menos 5 es una raíz. Siempre es m menos la raíz. Pero como el menos 5 es de multiplicidad 2, por eso la elevamos al cuadrado. Entonces lo que sigue es que a partir de este conocimiento de que estas son las raíces, debemos encontrar al polinomio característico, porque de ahí podemos llegar a la ecuación diferencial. Bueno, entonces desarrollamos esta parte. Aquí nos quedaría m más 5 al cuadrado. Si desarrollamos va a quedar m menos 4 igual, y aquí quedaría m cuadrada más 2 por 5, 10m, más 5 por 5, 25. Y luego hacemos este producto de este binomio por este trinomio. Y nos va a quedar esto después de hacer algunas factorizaciones. Este es el polinomio o ecuación característica de la ecuación diferencial. Entonces, la ecuación de característica siempre guarda una relación con su ecuación diferencial. Sus coeficientes que aparecen aquí son los mismos de la ecuación diferencial. Por lo tanto, la ecuación diferencial es, aquí aparece 1, que sería entonces y', ¿ya? El grado también del polinomio se relaciona con el orden de la derivada. Más 6, y', menos 15, y', menos 100, y, igual a 0. Más aún, como ya sabemos quiénes son las raíces, podemos decir quién es la solución. Tiene como solución C1 e a la 4x más C2 e a la menos 5x más C3x e a la menos 5x, debido a que menos 5 es de multiplicidad 2.